Historias para compartir. En Historias para compartir de hoy vamos a hablar de El amante sordo, Francisco de Goya, que vivió entre 1746 y abril de 1828, máximo artista de su época, prolífico y versátil al mismo tiempo. Su obra, ejecutada en buena parte con un realismo rayano en la caricatura, fluctuaba entre los retratos oficiales de la corte española y las sangrientas escenas de guerra y tortura. Esto sería un pantallazo de su actividad artística, pero hoy nos vamos a referir a una historia muy particular que escribe la familia Wallace en el libro Vidas íntimas de gente famosa. Es decir, la vida que no trascendía, o por lo menos él hubiese pretendido que no trascendiese, pero que quedó registrada por las crónicas de la época, porque de joven Goya cometió, según dicen ellos, los autores, muchos excesos, y una vez, mientras estudiaba arte en Roma, entró por la fuerza en un convento para secuestrar a una muchacha perteneciente a la aristocracia italiana que estaba internada allí. El hecho dio lugar a un duelo que ganó Goya y a unas relaciones amorosas con la joven italiana. Allá por 1773, ya instalado en Madrid, Goya visitó a Francisco Bayó, un amigo que había conocido durante sus viajes, y crea el primer y principal pintor oficial de la corte del rey Carlos IV y la reina María Luisa. Fue presentado Goya a una hermana de la reina, una agraciada pelirroja cautivadoramente sencilla y honrada. Atraído por ella, se propuso seducirla y lo consiguió. En un momento dado se conoció que ella estaba embarazada de 4 meses y Goya fue obligado a casarse el 25 de julio de 1775. Pero un tiempo después nace su primer hijo, al que le pusieron de nombre Eusebio. Lamentablemente el niño murió pronto. En total, Josefa, según esta crónica, tuvo alrededor de 5 o 6 hijos, pero solo uno, llamado Javier, alcanzó la madurez. El matrimonio le resultó beneficioso a Goya en otro sentido. Al fin y al cabo, su cuñado tenía amistades en la corte y pudo conseguirle a Goya un trabajo fijo en la Real Fábrica de Tapices. Una vez alcanzado el acceso a las damas de la aristocracia, su esposa pasó a un segundo plano en su vida y Goya sintió el impulso de pintarla una vez. ¿Qué buscaba Goya? Las más apetecibles mujeres de la aristocracia. Era para él una suerte de capricho, pero fundamentalmente alguien que tenía nombre y apellido, la duquesa de Alba, que entonces contaba con 20 años y se había casado con un malhumorado marqués de Villafranca cuando apenas tenía 13 años. Y Goya, muy observador, la deseó desde el primer día que la vio. Le sobraban motivos, la hermosura de la duquesa de Alba era impresionante, dicen las crónicas. Conoce casualmente a la duquesa en el transcurso de una reunión social. Y después, un día de verano, allá por 1795, ella visitó el estudio de Goya. Quería que él le pintara la cara, es decir, que la maquillara. Y Goya le escribió a su amigo íntimo, Zapater, que ella había entrado a hurtadillas en su estudio con ese propósito y se salió con la suya. Oiga decir que eso, decía Goya, me complace más que pintar sobre el lienzo. Bueno, queda sobreentendido lo que pasó. Tras ese hecho, empezó a ver regularmente a la duquesa, y con bastante frecuencia,
Al final, según la expresión de la época, ella estuvo a su lado y decían, le concedió sus favores finales. Era una frase un tanto conformista, o para dejar las cosas allí con un tinte no tan osado. Cuando murió el achacoso marido de la duquesa, allá por 1796, ¿qué hace la duquesa de Alba? Se retira a su finca de Sanlúcar de Barrameda para observar adecuadamente el luto. Pero claro, no todo es perfecto. Se retiró a esa finca y se llevó a Goya con ella. Ambos permanecieron juntos varios meses, obviamente guardando el luto del difunto. Él se dedicaba a pintar y a mantener con ellas encuentros íntimos. La duquesa posó para él tanto vestida como desnuda. Goya la pintó respetuosamente vestida de negro, pero con sendos anillos en los dedos índice y medio de la mano derecha. En uno había grabado el apellido Goya y en el otro Alba. Ella aparecía además señalando una frase escrita en la arena que decía solo Goya. De regreso a Madrid, la duquesa decide abandonar transitoriamente a Goya, quizá un poco cansada, ¿no? Y comienza unas relaciones amorosas con un hombre mayor, que era el teniente general Antonio Cornell. Muy amargado, Goya realizó 3 pinturas de la duquesa en la que representaba su liviandad, mostrándola en una de ellas con un doble rostro. Pero en 1799 ella volvió una vez más a los brazos de Goya y posó para los 2 cuadros que llegarían a ser las más célebres obras del pintor, La maja desnuda y La maja vestida. La versión vestida tendría que colgarse decorosamente delante de la versión desnuda. Este desnudo de Goya, dicen los historiadores, fue el primer óleo de esa clase que se pintó, según dijo Andrés Malraux, se pintó como algo erótico sin ser voluptuoso. La duquesa guardó para sí esos cuadros y más tarde ambos serían heredados por Manuel de Godoy, el amante de la reina de España, chimento que va de yapa. La duquesa de Alba murió repentinamente en julio de 1802. Recordó su amor por Goya en su testamento, legó la suma de 3.500 reales a Javier, que era el hijo de Goya, y Goya se quedó realmente muy solo. Abandona Madrid y se va a vivir a una localidad a orillas del Manzanares, y allí conoció a una alegre joven de ideas liberales llamada Leocadia Zorrilla de Weiss, casada todavía con el comerciante Isidoro Weiss, el cual solicitó muy pronto la separación por los motivos que uno se imagina. En 1824, temeroso de los excesos del nuevo gobierno de España, Goya, acompañado por Leocadia y por la pequeña Rosarito, fruto de esa unión, huyó a Francia y se instaló en una casa con jardín en Burdeos. La temperamental Leocadia discutía a menudo con Goya, pero en general lo distraía y lo cuidaba. Goya transcurría el tiempo paseando, pintando un poco y durmiendo mucho. Murió a los 82 años. Aspectos de la historia de este gran pintor en Historias para Compartir. Historias para compartir.